Y la otra parte sería las redes según su topología, ¿no? Básicamente la topología describe la trayectoria básica de comunicación y los métodos para conectar las terminales en una red, ¿no? Según la topología se clasifican en bus, anillo, estrella, árbol distribuido y malla, ¿no? Básicamente las topologías de bus se refieren a esta parte donde yo voy a tener un cable único, ¿no? Aquí lo tengo. Por lo regular este cable es un cable coaxial, ¿no? O era un cable coaxial en la práctica, ¿no? ¿Sí? Ya sea cable coaxial grueso, no sé si alguien de ustedes lo ha visto, el cable coaxial grueso, que es bastante grueso, no sé si alguien viva por ahí en un edificio de departamentos y fue Cablevisión a instalar o Easy. Por lo regular esas conexiones de cableado que tenía Cablevisión era cable coaxial grueso, ¿no? O sea, era impresionante, ¿no? El cable. El cable coaxial delgado ustedes lo conocen, lo utilizan para sus puntas de osciloscopio, ¿no? No sé si lo han llegado a ver. Sí, es un poquito más accesible, pero el cable coaxial grueso, pues imagínense una red con ese tipo de cableado, ¿no? Bueno, entonces, básicamente estos cables se utilizan utilizando, digamos, conectores tipo T. Aquí había un conector tipo T. No puse la figura, pues me pasó. Aquí básicamente un terminador, que es una impedancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, fíjense, al final el cable coaxial tiene dos polos, ¿no? Sí, tiene el coaxial, tiene dos polos, ¿no? Sí, tiene el núcleo, ¿sí? Y tiene el revestimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí las terminales? Pues las terminales se conectan aquí al núcleo y al revestimiento, ¿no? Cada terminal que está conectada es una impedancia, ¿sí? Entonces yo conecto a la terminal 1, después conecto a la terminal 2, ¿sí? Conecto a la terminal 3, así como lo estamos viendo, ¿no? Y cuando una terminal transmite, pues básicamente es la que podríamos mencionar que es nuestra fuente, ¿no? En la red. Pero ¿qué pasa al final? O sea, al final de cuentas la que está transmitiendo en la red, acuérdense que esa es una red de qué? De broadcast, ¿no? ¿Sí? Y esta es mi fuente, la terminal 4, la que empieza a transmitir. O viceversa, o sea, si esta no transmite, entonces también es una impedancia y alguna de estas se convierte en la fuente. Pero al final, en este circuito, ¿qué necesito? Cerrar el circuito, ¿no? Porque si no, entonces el circuito quedaría abierto. Entonces al final aquí este terminador se manejaba una pequeña impedancia también de este lado, ¿no? ¿Sí? Que siempre estos son mis terminadores, el terminador, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, este es mi terminador. Y entonces se fijan, esto es un circuito paralelo como tal, ¿sí? Ok. Yo, digamos, cuando llegué a hacer estas redes en el año 98, o sea, si fijan, ya tiene bastante tiempo, todavía en el año 98 llegué a hacer esta red, ¿sí? Y como éramos pobres en la superior, ¿sí? ¿Sí? Básicamente, si no teníamos, digamos, estos conectores eran bastante caros, ¿no? Pero, pues, ¿qué podíamos poner si no teníamos dinero para un conector? ¿No? Ay, se borró. ¿Qué podíamos poner exactamente? ¿No? Estos terminadores eran terminadores de 50 ohms, ¿sí? Entonces, si no tenía dinero, pues básicamente ponía una resistencia, ¿no? De 56 ohms, que es la más cercana, ¿no? ¿Sí? Y esa lo usábamos como terminador en las pequeñas redes, ¿ok?
¿Para qué va, muchachos? ¿Por qué se le llama topología de bus? ¿Alguien sabe? Porque todo va sobre un mismo tronco. Ok, porque todo va sobre un mismo enlace. Que todo va sobre un mismo enlace. Ok, eso ya lo entendemos aquí, ¿no? Todo va sobre un Mm, enlace. porque va así como por estaciones. Acuérdense que aquí cada quien, que cuando esta gente desarrolla las tecnologías, pues ellos deciden, ¿no? Cómo le ponen a sus redes, ¿no? Es como los que desarrollaron la tecnología IEEE 802.15, ¿no? ¿Cómo le llamaron a esa tecnología? ¿No? Le llamaron Bluetooth. ¿Por qué Bluetooth? Los que desarrollaron la IEEE 802.3, no, sí, 800.15, le pusieron Ethernet, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente. Aquí, en este caso, pues la llaman topología de bus. ¿Por qué bus? Dice su compañero por las estaciones, ¿no? ¿Sí? Podría tener una relación. Bueno, realmente por las estaciones, ¿no? ¿Sí? Podría tener una relación. Bueno, realmente no sé si alguien se ha subido al Metrobús o algún camión. ¿Alguien se ha subido al Metrobús? ¿Qué hay dentro del Metrobús para agarrarse? ¿No? ¿Qué hay Yo, en el Metrobús para agarrarse? ah, estas barandales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi tubería dentro del camión, ¿sí? Y dentro del camión hay especies de, ¿cómo se llama? De agarraderas, ¿no? Bueno, exactamente por eso le pusieron bus, porque los usuarios que van dentro del camión, pues se conectan ¿a dónde? A estas terminales, o sea, se conectan a este mismo medio, ¿no? Y entonces la analogía del hecho del bus, ¿no? Por esta parte, ¿no? Nada más, ¿no? Lo mismo que el cuate que le puso diente azul, ¿no? A la tecnología de 802.15, ¿no? Bluetooth, ¿no? ¿Por qué? Pues por la admiración a un rey germano, creo era, ¿no? Que tenía dientes de oro y los tenía azules, ¿no? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ese tipo de redes, si se fijan aquí, perdón, se manejan dentro se usaron para la tecnología de tipo Ethernet, ¿ok? ¿Sí? Y entonces el funcionamiento, ¿sí? Y entonces el funcionamiento es este que les decía, el medio es compartido, todas las terminales mientras estén pasivas y no estén transmitiendo, pues se consideran una impedancia dentro de la red. Y la terminal que transmita los datos, pues es una fuente, ¿no? Y si se fijan, al estar en paralelo, esta fuente, pues ¿qué pasa? La señal viaja a través de todo, ¿qué? De todo el medio. Y todas las otras terminales reciben la señal que transmite la fuente, ¿no? ¿Sí se observa? Sí, que eso ya lo habíamos comentado, o sea, no pueden transmitir, si una terminal extra agarra y transmite, ¿qué pasa? Pues lo único que va a generar que es ruido entre las terminales, ¿no? ¿Sí? Y va a haber un incremento, o sea, al existir dos fuentes de voltaje, pues va a haber un incremento en la señal que existe aquí en la red, ¿va? Entonces nadie se va a entender. Bueno, en la topología de anillo, dice la configuración de anillo es un sistema de difusión en forma de anillo, en donde se conectan todas las terminales, ¿no? Los mensajes pasan de nodo a nodo a través del anillo y el sentido de rotación puede ser horario o antihorario.
Acá en estas redes, si recuerdan las tramas, que son enviadas, tienen un encabezado de tipo Ethernet, ¿no? Dirección MAC destino, MAC fuente y el Ethertype y los datos, ¿no? ¿Sí? Y el CRC para detectar errores. Acá en este tipo de redes, las tramas también tienen un formato. Esta tecnología de anillo se utilizó para las redes de Token Ring, ¿no? Tienen un encabezado MAC Token Ring, igual tienen datos, ¿sí? Y tienen un CRC, una cola, es algo similar. También aquí hay direcciones MAC, igual de 6 bytes, ¿ok? ¿Sí? Sí, pero el formato del encabezado es diferente, ¿ok? Dice, los mensajes pasan de nodo a nodo alrededor del anillo y el sentido de rotación puede ser horario o antihorario, ¿no? Se debe observar que aunque los datos pasan de nodo a nodo, los anillos no son una topología punto a punto, debido a que las terminales comparten el mismo canal y solamente una terminal transmite datos. O sea, aquí sí podríamos pensar que esta es una red punto a punto, pero no es cierto. Aquí dentro del medio, lo que nos están indicando es que el mensaje viaja en un sentido, ¿no? A través de toda la red, ¿sí? Este mensaje que viaja aquí a través de la red, este mensaje se le llama token, ¿sí? Es un token. Es la trama, es la trama. Básicamente, imagínense que yo ya lo mencioné ahorita. Mi trama tiene un encabezado token ring, ¿sí? Más datos, pero si no estoy transmitiendo nada, pues no hay datos, ¿no? Más el chequeo de redundancia cíclica. Y entonces, cuando no estoy transmitiendo nada, el token sigue viajando, este token sigue viajando a través de la red. Este encabezado tiene un campo, sí, exactamente un bit, sí, que se le llama token, ¿no? Este bit, si está en cero, el token está desocupado. O sea, quiere decir que nadie está transmitiendo. Y si el token está en uno, está ocupado el token. O sea, alguien está ocupando la transmisión. ¿Sí? Vamos a pensar, digamos que aquí la terminal A, aquí tengo la terminal B, ¿no? La terminal A, la terminal B, la terminal C, la terminal D, la terminal E, la terminal F, ¿no? Básicamente, digamos, si A quiere transmitir a F, vamos a pensarlo, si A quiere transmitir a F, entonces el destino es F, yo soy A, ¿no? El bit de token, el bit de token va a estar igual a ¿qué? A 1 y transmito mis datos, ¿no? Y entonces, si, digamos, si nadie estaba transmitiendo en esta red, el mensaje entonces pasaba al nodo F, al nodo A, hasta que alguien dijo, yo quiero transmitir. Y entonces se apodera del token, lo pone en uno, pone la MAC destino, pone la MAC fuente y pone los datos. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces se empieza a transmitir. Ok, fíjense, cuando pasa de A a B, el mensaje, ¿qué pasa? B checa la dirección destino. ¿Cuál es la dirección destino? Es F. ¿Soy yo? No. Entonces, yo lo que hago es retransmitirlo a qué? Al siguiente. C checa la dirección destino. Es F. No soy yo. Entonces lo retransmite al siguiente nodo, ¿no? Y D también dice, pues yo no soy, lo retransmito y lo retransmito. F lo que va a hacer que es, pues va a recibir el mensaje, libera el token y entonces el token otra vez viaja a través de la red, ¿no? Hasta que alguien quiera transmitir, ¿no? O sea, no quiere decir que F va a transmitir una respuesta inmediatamente, ¿ok? ¿Sí? Sino que recibe el mensaje, libera el token y otra vez el token empieza a viajar a través
de la red. Estas redes se supone que, entre comillas, antes acuérdense que la tecnología de comunicación era muy lenta, ¿no? ¿Sí? Tan lenta que inclusive muchas redes se conectaban a la velocidad de un módem de 56 kilobits por segundo, 56 kilobits por segundo, 56 kilobits por segundo, ¿no? Ahorita ustedes están hablando de que su red se conecta a 200, ¿no? 200 megabits por segundo. O sea, la diferencia de tener una red de 56 o de vamos a pensarlo, de 100 kilobits por segundo, pues era impresionante, ¿no? Aquí las redes son muy lentas, entonces cuando el número de terminales se incrementaba, ¿sí? Las redes Ethernet, las anteriores, pues a mayor número de terminales, ¿sí? Pues la posibilidad de transmitir era menor, ¿no? Entonces eso se reflejaba en qué? En velocidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, imagínense, yo tengo 1 megabit por segundo, vamos a pensarlo, 1 megabit por segundo, ¿sí? Pero si esto lo divido entre 254 terminales, la posibilidad de transmitir pues es muy baja, ¿no? Aquí digamos, no sé, si hacemos la división, estoy hablando de 50 kilobits por segundo aproximadamente o menos, ¿no? ¿Ok? Mucho menos, ¿no? Entonces, imagínense, no es mucho menos, ¿no? Estoy hablando de 5 kilobits, inclusive aquí me equivoqué. Estoy hablando de 5 kilobits por segundo. Una transmisión en este tipo de redes pues era muy baja, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas el medio es compartido. Pero aquí en este tipo de redes se supone que eran más eficientes. ¿Por qué? Porque si yo era aquí un servidor en la red, entonces yo tenía prioridad sobre las otras terminales. Entonces es que A transmite sus datos y manda sus datos, ¿no? Entonces llegaban a B y cuando llegaban a C, si C tenía la necesidad de transmitir, eliminaba la trama de A y se apoderaba del token, ¿sí? Porque él era un servidor y tenía prioridad en cuanto a la transmisión. Entonces supone que era más eficiente por ese sentido, porque los servidores tenían mayor posibilidad de transmitir datos, ¿ok? A diferencia de la red anterior, que aquí no había ninguna prioridad, todas funcionan o todas tienen la misma jerarquía o posibilidad de transmitir en una situación probabilística, ¿no? ¿Ok? Ok, a ver, hasta aquí preguntas, muchachos. No, profesor. Creo que no, ¿No? profesor. Ok. La siguiente topología es una topología de estrella. Bueno, aquí no lo mencioné, pero aquí está, ¿no? Las redes Token Ring, ¿sí? Y las redes FDDI, ¿no? Funcionaban de esta forma. Inclusive en el Politécnico, todavía en el año 1998, teníamos este tipo de redes. En el backbone que les mencioné hace rato, había un backbone de FDDI, ¿ok? Que interconectaba a todo el Politécnico. O sea, la red era muy, muy lenta realmente, ¿no? A partir del 2002, que yo recuerde, había por ahí una diferencia entre decir, bueno, ¿qué hago? ¿Conecto ATM, que era una red mucho más rápida, o utilizo gigabit? Se llamaba gigabit Ethernet. Pues por lógica, por el simple hecho de entenderlo, si todos mis puntos finales de comunicación son Ethernet, pues no le cambio la tecnología en el puntos finales de comunicación son Ethernet, pues no le cambio la tecnología en el backbone principal, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente este tipo de tecnologías tenía problemas en cuanto a la conversión, o sea, tenía que convertir todos mis datos o encapsular todos mis datos a una red de tipo ATM.
Y si yo mis nodos finales son Ethernet y todo sigue siendo Ethernet, entonces no tengo que hacer ninguna conversión. No tiene que existir latencia, ¿no? Entonces se instauró, digamos, una red gigabit Ethernet en el Politécnico, ¿no? Que es exactamente la que sigue existiendo. Se ha estado actualizando, claro, ¿no? Sí, en cuanto a enlaces y todo el rollo, ¿sí? Pero es la red que existe actualmente. En el caso Profe, de, a mí sí, mande, sí. ah, que sí, ya me surgió una duda. La topología de de token ring ya no se utiliza o todavía se sigue No, utilizando. no, esta tecnología fue desarrollada por IBM y era casi una situación monopólica también, ¿no? Sí, en cuanto al hecho de decir, bueno, pues, soy token ring, y entonces todo mundo, tenía, digamos, si tú querías incrementar el tamaño de tu red, pues tenías que estar casado exactamente con esta tecnología, con IBM, ¿no? Sí. Particularmente, bueno, esta tecnología dejó de existir hace bastante tiempo, sí, o sea, eran muy pocas las empresas que manejaban este token ring dentro de sus redes corporativas. Inclusive en el Politécnico creo que nunca se utilizó más que la parte del backbone con FDDI, ¿sí? Y entonces este token ring pues desapareció. Y la predominante pues fue nuestra red anterior, ¿no? Esta red de tipo Ethernet, que inclusive fue, no me acuerdo ahorita bien el dato, pero esta fue desarrollada, este tipo de redes Ethernet fue desarrollada por una universidad, ¿no? ¿Sí? Mm, O sea, no fue una situación corporativa empresarial, ¿sí? Como IBM, ¿ok? Entonces no, la es que que predomina, preguntaba por... ¿mande? no, es que decía porque preguntaba porque en las computadoras nada más es en la única parte en donde he escuchado esa terminación de token ring. En servicios creo todavía aparecía como token ring y por eso me preguntaba si todavía se utilizaba. Ah, ok. ¿En dónde lo has escuchado eso? Nada más en la computadora es en lo único en donde había escuchado antes el término, bueno, antes de llegar aquí a las clases de redes. Ah, ok. Y por eso Luego es si la quieres me pregunta. muestras dónde, ¿no? Me mandas si quieres ahí un mensajito para verlo. Porque te digo que estas tecnologías ya no se utilizan. Inclusive te digo toda nuestra configuración de red y nuestras tarjetas de red, incluida la Bluetooth, son tecnología de tipo Ethernet, ¿sí? O sea, tu Bluetooth, aunque tú lo utilizas para a lo mejor conectar teléfono con teléfono, conectar tu computadora con el teclado, el mouse, la impresora, Bluetooth compitió con Wi-Fi, o sea, cuando se empezaron a desarrollar las tecnologías de inalámbricas, digamos la IEEE, el grupo de trabajo IEEE 802.11 estuvo compitiendo con el grupo de trabajo IEEE 802.15, ¿sí? Y al final se definió una tecnología de red para las redes inalámbricas, que básicamente es esta, ¿no? La de Wi-Fi, ¿sí? Pero tanto Wi-Fi como Bluetooth en el formato de trama siguen siendo redes de tipo Ethernet, ¿ok? ¿Sí? O sea, el formato, el encabezado MAC que me entregan a mí para comunicarme siguen siendo Ethernet. Te digo, este tipo de formato que es Token Ring y es muy diferente, a ver si luego lo vemos, este, pues no prevaleció, ¿sí? Se terminó, ¿ok? ¿Va? Bueno, y la otra topología de red es la topología de estrella, ¿no? Una topología de estrella se caracteriza por la presencia de un núcleo central, ¿no? De procesamiento que sirve como un centro de cableado para terminales. Para que las terminales se comuniquen entre sí, todos los datos deben pasar por el núcleo. Bueno, básicamente eso no es cierto, ¿no? O sea, esto lo copié de un libro porque así lo manejan, pero las redes siguen siendo Ethernet, ¿no? Y utiliza un concentrador, un núcleo central, ¿sí?
Es una topología física de estrella, pero internamente, ¿sí? Sigue siendo ya sea un bus, ¿sí? Internamente sigue siendo un bus o una estrella, ¿ok? Entonces la mala característica es que yo aquí voy a tener un núcleo central donde se conectan las terminales, ¿no? Y sigue siendo, o sea, este tipo de red, esos concentradores que se interconectaban, ¿sí? Compartían el medio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que se genera internamente va a ser un bus, ¿no? O sea, físicamente es una topología física, ¿no? Aquí lo que me menciona, ¿no? Aunque estas redes presentan una topología de estrella física, Ethernet tiene una topología de bus lógica y Token Ring tiene una topología de anillo lógico, ¿sí? O sea, físicamente al visualizarlo es una estrella, pero si viéramos internamente todas las conexiones, se generaría un bus o un anillo. ¿Va, muchachos? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí.